Estamos, hermanos, en la serie sobre los milagros de Eliseo. Y el fin de semana pasado hablamos acerca de la Sunamita. Era una mujer de Sunem. Y esta mujer, hermanos, tenía una característica muy linda, que por allí el profeta Eliseo se tenía que mover desde Gilgal hasta el Monte Carmelo. Y eso era un recorrido de más de 40 kilómetros a pie. Entonces esta mujer, cada vez que veía al profeta pasar por ahí cerca de su casa, le rogaba que se quedase y le decía: Señor, quédese en nuestra casa. Le ofrecía comida, le ofrecía descanso, le ofrecía comodidades. Al grado que un día esta mujer, hermano, llegó a construir un aposento. Le dijo a su esposo: a mí me parece que este hombre es un varón de Dios. Hagámosle un aposento permanente en nuestra casa para que él se quede ahí. Y le pusieron una mesa, una silla, un candelero, le pusieron una cama. Y dice la Biblia, hermano, que esta mujer sunamita le rogaba al profeta Eliseo que se quedara en su casa. Y hermano, y por la bendición de rogar y de invitar al profeta Eliseo a quedarse en la casa y hacerle un aposento exclusivo para que él descansara, el profeta Eliseo un día le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y ella le dice: pues yo no necesito nada. Pero el profeta Eliseo, que conoce las necesidades, le dice: tú necesitas un hijo. Y entonces Dios le dice: dentro de un año vas a chinear un hijo. ¿Estamos aquí, hermano? Ahora, para que usted entienda el mensaje, hermano, aquí hay un simbolismo, y aquí yo quiero que usted comprenda para que no se pierda nada del mensaje. Primero, la mujer sunamita representa a la iglesia que somos nosotros. Una iglesia, hermanos, servicial, dispuesta. El profeta Eliseo representa la presencia de Dios. Por eso es que esta mujer sunamita, cada vez que veía al profeta Eliseo, lo rogaba y le decía: quédate en nuestra casa. Es lo que todos los cristianos debemos de hacer con la presencia de Dios: decirle: Señor, quédate en mi corazón. Ahora, cuando esta mujer decide hacerle un aposento permanente, ese aposento representa, hermanos, esa parte de nuestra alma donde debe de estar la presencia del Señor. ¿Estamos aquí? Usted, hermano, dentro de su vida espiritual tiene un espacio que se llama alma. Y el Espíritu Santo quiere morar allí en su alma. Pero, fíjese bien, esta mujer no tenía un niño. ¿Y el niño qué significa? Aquí es donde está el punto. El niño, hermanos, en esta oportunidad vamos a pensar que el niño simboliza la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios en nosotros. Por eso es que el tema de esta mañana se llama SOS, salva nuestras almas. SOS salva nuestras almas. La palabra SOS, hermanos, o las siglas SOS, es la señal de socorro más utilizada a nivel internacional. Se comenzó a utilizar a principios del siglo XX y se aprobó durante una conferencia internacional en Berlín en el año de 1906. Popularmente, hermanos, SOS puede significar Save Our Ship, o sea, salva nuestro barco. O también puede significar Save Our Souls, salva nuestras almas. Vamos a pensar esta mañana, hermanos, que SOS queremos decir: Señor, salva mi alma. En esta ocasión, hermanos, como ya decía, vamos a ir al 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice 2 de Reyes 4, 8 al 10. Aconteció también que un día pasaba el profeta Eliseo por Sunem, que era el lugar, ¿verdad? Por eso la mujer sunamita era un gentilicio de Sunem. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando el profeta Eliseo pasaba por allí, venía a la casa a comer, y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama y mesa y silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, ¿qué dice, hermanos? Se quede en él. Usted y yo debemos de pedirle al Espíritu Santo que se quede en nosotros, que haga morada permanente en nuestras vidas.
Como resultado, hermanos, allí en el versículo 11, sigamos leyendo, y aconteció que un día vino el profeta por allí y se quedó en aquel aposento y allí descansó. Entonces el profeta tenía un discípulo o un criado llamado Giezi, y el profeta le dijo a Giezi: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él y dijo Eliseo a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y le dijo el profeta: ¿necesitas que te recomiende delante del rey? ¿Necesitas que te recomiende delante del presidente o delante del general? Y ella dijo: gracias, lo tengo todo, no necesito nada. Así que, hermano, a veces nosotros también no nos percatamos de que hay necesidad de la vida espiritual en nosotros. No sé si está aquí conmigo esta mañana. Usted puede ir a una iglesia, puede cantar coritos, puede, qué sé yo, servir en algún ministerio y no darse cuenta que algo le hace falta. Esta mujer, hermano, cuando Eliseo le dice: ¿quieres que te haga una recomendación? ¿Necesitas algo? Ella dijo: no, yo estoy bien, tranquilo, no pasa nada. Sin embargo, hermanos, Eliseo sabía que a esta mujer le hacía falta algo. Y miren lo que dice ahí en el versículo 14. ¿Qué dice el 14? Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo. En otras palabras, ella no puede reproducir vida. Ella es estéril. Ella no puede reproducir vida. Y su marido es viejo. Dijo entonces Eliseo: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y Eliseo le dijo: el año que viene por este tiempo vas a abrazar un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Le quiso decir: no juegues con esas cosas. No me estés insolentando. No me estés prometiendo cosas que no vas a poder darme. Con eso no se juega, le dijo la mujer. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en tiempo que Eliseo le había dicho. Así que, hermano, aunque nosotros aparentemos estar bien, hay una necesidad superior, que es la necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es donde debemos decirle al Señor: quédate en mí. Yo no quiero una morada temporal. Aquella mujer le hizo una morada permanente, no una morada intermitente, que él entra y sale, viene y va. No, la mujer le hizo al profeta una morada permanente. Había un himno antiguo, hermanos, que vamos a recordar esta mañana, que decía: divino compañero del camino. ¿Cuántos se acuerdan de esa alabanza? Y el coro decía, hermanos: quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. ¿Está aquí conmigo esta mañana, hermano? Toda la iglesia deberíamos decir al Señor: no te vayas, no pases de largo, quédate en mi vida. Aquí hay un espacio en mi corazón para que puedas morar en mí, para que puedas vivir en mí, para que puedas quedarte en mí. Recordemos este canto, hermanos, una estrofa para que podamos conectarnos esta mañana. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella disipa toda sombra. Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde.
aproxima y en ella el tentador acechará. Oh, no me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. ¿Qué tan importante es la presencia de Dios en su vida y en mi vida? Primero, hermanos, el salmista David llegó al punto de decir: Señor, quítame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Para él, hermano, el palacio, las riquezas, el puesto, el rey, para él no tenía sentido sin la presencia de Dios. Y ese es el otro punto, hermano. Si la presencia de Dios es lo más vital en nuestras vidas, oiga bien, no lo tome como una doctrina, pero aun si en el infierno no hubiera fuego, aun si en el infierno no hubieran llamas, solo el hecho de saber que ya no voy a poder volver a ver a Dios, solo el hecho de saber de que nunca más voy a poder volver a estar frente a aquel que un día nos dio la vida, ya eso es un castigo eterno. Por eso es que esta mañana rápidamente quiero que veamos SOS, salva nuestras almas. En primer lugar, la vida espiritual, hermanos, se sofoca. Cuando a veces dice allí en 2 de Reyes capítulo 4 versículo 18 al 20, aquel niño que un día recibió de milagro, de gracia, aquella mujer sunamita, creció, quizás cuando tenía unos 6 años, dice, pero aconteció un día que este niño vino a su padre que estaba con los segadores. La cosecha, todos sabemos que así como aquí en El Salvador, la cosecha de maíz y frijoles en el verano, así también la cosecha de trigo era en el verano, en el calor, en el sol del verano. Y de repente el niño le dijo a su papá: ay, papito, le dijo, mi cabeza, papá, mi cabeza. Y el padre, cuando vio al niño, le dijo a un criado: llévaselo a su mamá. Y habiéndole el criado traído el niño a la madre, el niño estuvo sentado en las piernas o en las rodillas de su mamá hasta que, ¿qué dice, hermanos? Hasta el mediodía, y murió. Eso es lo que a veces no entendemos cuando nos pasan cosas que no comprendemos. Bueno, aquella mujer no le pidió el niño a Dios, pero Dios se lo dio por gracia y misericordia. Pero de repente el niño de 6, 7 años muere, hermano, en los brazos de la mamá. La única manera de entender esto, a veces, hermano, yo preguntándole al Señor, rompe esta piedra que no la puedo entender, ¿verdad? La única manera de entender esto, hermano, que aquel niño representa la vida espiritual. ¿Está aquí conmigo, hermano? El niño representa la vida espiritual. Esa vida espiritual que se sofoca. Esa vida espiritual que se asfixia. Esa vida espiritual que cuando se va para el campo sufre insolación de tanta fatiga, se le inflama el cerebro hasta que le duele tanto la cabeza que se asfixia. La vida espiritual se ahoga, hermanos. ¿Está aquí conmigo esta mañana?
Y lamentablemente a veces nosotros no nos percatamos, hermanos, de que nuestra vida espiritual se ha ahogado o se está ahogando en nosotros. Y a veces pensamos, hermanos, que el milagro es lo más importante y por eso no comprendemos ciertas cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hermano, quiero que piense usted conmigo esta mañana. ¿Cuántos se acuerdan de aquella mujer Dorcas que murió un día? Y llegó Pedro y oró por ella y la resucitó. La pregunta del millón es, ¿y esta mujer, hermano, vivió para siempre o volvió a morir? Le pregunto, ¿vivió para siempre o volvió a morir? Le vuelvo a preguntar, ¿vivió para siempre o volvió a morir? Murió. Pero a veces pensamos que el milagro es lo más importante. No, hermano amado, mire, a veces es mejor que no se sane, pero que la vida de Dios permanezca en usted. Y no sanarnos y después perder la vida espiritual. Hay gente que después de los milagros que ha recibido, hermano amado, ha perdido su vida espiritual. Por eso es más importante la vida espiritual en nosotros. Aunque usted no lo crea o no lo entiende esta mañana, hermanos, debemos de buscar con urgencia la vida espiritual. Dice en 2 Reyes capítulo 4 versículo 21, cuando aquella mujer vio que el niño había muerto, subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, o sea, en el aposento, o sea, en el alma. Pero mire qué triste, hermano. El aposento representa el alma de nosotros, pero el niño representa la vida de Dios. Pero ¿cómo estaba la vida de Dios dentro de esa alma? ¿Cómo estaba la vida de Dios dentro de esa alma? ¿Cómo estaba el niño? Muerto. ¿Sabe qué es lo triste? Que muchas veces la iglesia del Señor, que somos nosotros, tenemos un alma, pero la vida que está dentro de esa alma, ¿cómo está? Muerta. Si no nos percatamos, hermanos amados, de que esté vivo. Entonces esta mujer en el aposento lo que tenía era un niño muerto, una vida muerta. No era una vida con vida, valga la redundancia, sino una vida muerta. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió del cuarto. Craso error, hermano, porque para volver a revivir la vida de Dios en nosotros no es de salirnos es de meternos más, es de encerrarnos más, es de buscar más de Dios. Si usted siente que se está muriendo, si usted siente que se está asfixiando, si usted siente que la vida de Dios se está languideciendo, y aquí le voy a decir, pastor, ¿y cómo sé que me estoy muriendo espiritualmente? Fácil. Hay un dicho por ahí que enfermo que come no muere. Entonces, si enfermo que come no muere, yo le pregunto a usted esta mañana, ¿cómo estamos de hambre espiritual? Así sencillo, 2 por 2, 4. ¿Cómo estamos de hambre espiritual? Pues gracias por estar aquí, de verdad, lo apreciamos mucho. Pero hay algo más que eso. Hay algo más que eso. ¿Cómo estamos de hambre de Dios? ¿Cómo estamos de sed de más de Dios? ¿Cómo estamos, hermanos, deseando más de la presencia de Dios en nuestras vidas? Y ahí es donde debemos de reconocer, hermanos, que hay dos vidas, la física y la espiritual. Pero nosotros siempre le damos más importancia a la física y dejamos por último ¿a quién? A la vida espiritual. Si todavía tengo su atención, hermano, déjeme decirle esta mañana, debemos de correr a donde está la presencia del Señor de una manera urgente. Dice ahí en 2 de Reyes 4:22 que esta mujer, cuando salió del cuarto, llamó luego a su marido y le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer, correr a la presencia de Dios, correr a la gracia de Dios para volver a respirar, hermano, para volver a tener vida. Yo le voy a abrir mi corazón esta mañana porque, como decía en los cultos anteriores, es algo que ni con mi esposa yo lo había conversado antes. Pero fíjese que yo a veces tenía sueños recurrentes
Y uno de esos sueños recurrentes era que en el sueño yo veía a mi hija mayor, la primera, recalco y acoto, entre comillas y subrayado, la mayor, la primera. En mi sueño yo veía que a veces estábamos en una piscina y ella se ahogaba. Y ella se ahogaba en la piscina. Y cuando yo, hermanos, tenía esos sueños, yo reaccionaba y me despertaba y me bajaba de la cama inmediatamente asustado y empezaba a orar: Señor, guarda a mi hija, no sé qué está pasando, no sé qué me estás queriendo mostrar, pero guarda a mi hija. Hasta que en algún momento, hermano, quizás Dios vio como esa psicosis en mí, que no la quería dejar ni meterse a las piscinas. Dios me dijo: no es lo que tú piensas. La primera y la mayor es tu vida espiritual. Y cada vez que sientes que te estás descuidando de tu vida espiritual, cada vez que sientes que te estás alejando de Dios, yo te muestro que tu vida se está sofocando. Se está sofocando. Yo no sé si usted tiene ese mismo trato con Dios. Yo no sé si a usted Dios le muestra cómo está su vida espiritual, pero a mí sí me muestra cuando me estoy sofocando espiritualmente hablando. Así que, hermano, en esta mañana, no sé si está conmigo acá, yo no sé cómo está su vida. ¿Está respirando libremente? ¿Tiene vida espiritual? ¿Están buenos sus pulmones? ¿Tiene oxigenado? Porque esto nos lleva al segundo punto esta mañana. La vida espiritual no solo se sofoca, pero la vida espiritual también hay que oxigenarla. Fíjese que allí en 2 de Reyes 4:23, cuando la tsunamita le dice a su marido: voy a ir a ver al profeta de Dios, necesito ir donde el profeta de Dios urgentemente. Y mire, hermano, la respuesta del marido fue así un poco desconcertante, y él a la vez estaba desconcertado, y le dice a la mujer: ¿para qué vas a ir a ver al profeta hoy? Hoy precisamente, ¿para qué vas a ir a ver al profeta hoy? ¿Y qué le dijo él? Hoy no es luna nueva, hoy no hay un evento especial, hoy no hay nada. ¿Para qué vas a ir a ver al profeta de Dios? Hoy no es día de reposo. Y ella le dijo: yo sé lo que estoy haciendo, ten paz, yo sé lo que estoy haciendo. Y el punto es acá, hermanos, que a veces los cristianos pensamos que la vida espiritual es de ocasiones, de eventos. Hoy no es Semana Santa, hoy no es Navidad. Hoy, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Hoy no va a haber ningún conjunto. Hoy no viene ninguna música especial. Hoy no va a estar Cocolito. A veces nosotros pensamos que la vida espiritual se limita a eventualidades. Y déjeme decirle, hermano, que así como su estómago todos los días le pide comida, su alma también todos los días le debería de pedir la presencia del Señor en su vida. Todos los días deberíamos de sentir la necesidad de Dios, no eventualmente. ¿Por qué somos así tan intermitentes? ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de eventualidades, hermano amado. Esto no es cuestión de eventos, como le dijo el marido de aquella mujer. La vida espiritual también no se pospone, hermano, eso es urgente. Si no hace algo ya, si no hace algo pronto, se va a morir la vida espiritual. No permitamos que nada nos desvíe de ese propósito de buscar la vida de Dios. Esta mujer, hermanos, dice en el versículo 24, después hizo enalbardar el asna y le dijo al criado: guía y anda, no me hagas detenerme en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Tan urgente era para esta mujer llegar que ella dijo: no hagas que me detenga en el camino, no quiero que nada me desvíe del propósito de buscar de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque mientras yo estoy predicando este mensaje, le aseguro que hay huestes infernales queriéndole cerrar sus oídos y quitarle esta palabra de su corazón.
Porque yo sé que mientras predico hay guerra espiritual. ¿Por qué? Porque al diablo le conviene una iglesia adormecida. Porque al diablo le conviene una iglesia languideciente. Porque al diablo le conviene una iglesia, hermanos, latente, o sea, languideciente. Por eso, hermano, mientras usted no tiene ni idea la batalla espiritual que hay para que usted, hermano, reaccione esta mañana. La vida espiritual de Dios en nosotros no debe ser por intermediarios. No debe ser, hermano amado, mire lo que dice ahí en Segundo de Reyes. Bueno, hay dos cosas allí que vamos a ver. Segundo de Reyes 4, 25 al 26. ¿Qué dice, hermanos? Segundo de Reyes 4, 25 al 26. ¿Qué dice? Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios vio a aquella mujer de lejos, le dijo a su criado Giezi. ¿Qué le dijo, hermanos? Y aquí viene la mujer sunamita. Eliseo le dijo: te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Dos cosas aquí que quiero mencionar. Uno, no sé si esta mujer no le quiso contestar porque dijo: este es el intermediario, yo con este no tengo nada que arreglar. No sé si no le quiso contestar porque ella dijo: yo quiero ir directamente donde está el profeta de Jehová. Pero aquí viene el punto. A veces nosotros queremos llevar nuestra vida espiritual a puros intermediarios, por delivery. Ahí me lleva en oración, hermano. Por favor, oren por mí, hermano. Esto es personal. Si usted no busca de Dios, usted solo, hermano, es como que yo voy a comer por usted. ¿Ah? Usted va a engordar porque yo coma. ¿Se da cuenta? Qué equivocado estamos. La próxima vez que le digan: ahí me lleva en oración, dígale: hermano, ore usted. Usted tiene rodillas también, dígale. Usted también tiene manos, tiene pies, tiene bocas para buscar de la presencia del Señor. ¿Por qué no busca usted a Dios también? A veces, hermano, oración por delivery, ¿verdad? Ahí me lleva la oración allá delante del Señor. ¿Cuánto me va a pagar? Hermanos, a menos que busquemos personalmente. Uno, y dos, la otra cosa. Y aquí viene otro punto muy importante. Esta mujer, hermano, llega a Giezi y le dice: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Hermano, y esta mujer tenía un hijo muerto allá en su casa. Esta mujer estaba pasando una situación terrible emocionalmente hablando. Y ella no dice lo que siente, sino que cuando le preguntan: ¿te va bien a ti? ¿Qué dice ella, hermanos? Bien. Bien. ¿Sabe, hermano? A veces habemos cristianos que no decimos la verdad. ¿Cómo estás en tu vida espiritual? ¿Qué dice la gente? Bien. ¿Cómo están, hermanos? Bien. ¿Cómo estamos de vida espiritual? ¿Está aquí conmigo, hermanos, también? Mire qué triste es que a veces no reconocemos nuestra necesidad espiritual. Y voy al último punto esta mañana, hermanos. A veces no entendemos que el Espíritu Santo, la vida espiritual es tan delicada, hermanos, tan sencilla. Como yo le decía en el punto anterior, cuando Dios me mostraba que mi hija mayor es símbolo de mi vida espiritual y mi hija menor es símbolo de mi vida física, mi hija menor es robusta, fuerte, come de todo.
Mi hija menor es frágil, es delgada, delicada hasta cierto punto, hasta para comer. Así es la vida espiritual, hermano. Su vida espiritual es frágil, no es fuerte. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra vida espiritual es frágil, hermano, y no crea que el Espíritu Santo soporta todo. No crea que el Espíritu Santo dentro de nosotros aguanta todo. No crea que el Espíritu Santo dentro de nosotros dice: vas a pecar, vaya pues hijo, peque. A veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo lo aguanta todo, ¿verdad? La gracia infinita. Pero déjeme decirle esta mañana, hermano, el Espíritu Santo es como un bebé recién nacido. El Espíritu Santo, hermanos, es como un bebé recién nacido. No sé si está aquí conmigo todavía. ¿Qué haría usted con un bebé durmiendo a la par suya? ¿Verdad que lo cuidaríamos? Lo cuidaríamos de maneras increíbles. Y fíjese que una vez, en un sueño, Dios me mostró un bebé asfixiándose. En ese tiempo, hermanos, yo todavía soy pecador, si usted no lo sabía. Me reúno en una iglesia que se llama Pecadores Anónimos para la gloria de Dios. Todavía peco, todavía tengo cosas que debo cambiar en mi vida. Pero quizás antes tenía más. Yo recuerdo que en una ocasión, a lo mejor me estaba descuidando mucho en mi vida espiritual, o mi vida espiritual estaba en peligro. Y un sueño que Dios me dio, vi a un bebé que se asfixiaba, que se ahogaba. Y cuando le vi quizás la nariz, no recuerdo los detalles, pero cuando le vi la nariz, lo que tenía dentro era un granito de arroz. Un granito de arroz. ¿Cuántos creen que un bebé se puede ahogar con un granito de arroz? Un granito de arroz. Y uno dice, un pecado tan sencillo. No es nada. Y sabe que a veces nosotros puñadas de arroz le damos al bebé. ¿Cómo está ese bebé dentro de nosotros? Y esto es lo triste, hermano amado. Yo voy al último punto, pero esto es lo triste. Cara vemos, corazones no sabemos. Gloria a Dios por esta iglesia, está llena. Pero si ya nos vamos de manera individual, ¿cómo está la vida de Dios dentro de nosotros? ¿Cómo está ese bebé, hermano? ¿Cómo está ese bebé? ¿Está vivo dentro de usted? ¿O está como el de la mujer tsunamita que lo tiene en el aposento pero está muerto? A veces nosotros no nos damos cuenta y decimos, bien, estoy bien, aunque estemos operando en la muerte, Y así, hermanos, como pueden haber congregaciones muertas, habemos pastores muertos también, que no tenemos vida de Dios para dar a la gente. Por eso, hermano, quiero ir al último punto. La vida espiritual, dijimos, se sofoca, la vida espiritual se oxigena, y por último, hermanos, la vida espiritual se sustenta. Si no la sustentamos, se va a morir. La mujer, hermano, llegó hasta la presencia de Dios en amargura. Dice 2 Reyes 4:27. ¿Qué dice 2 Reyes 4:27? Luego que llegó la mujer a donde estaba el varón de Dios en el monte Carmelo, se agarró de los pies de él y se acercó el criado, el discípulo Giezi, para quitársela. Pero el varón de Dios, ¿qué le dijo, hermanos? Déjala, porque su alma está. ¿Cómo está una vida sin la presencia de Dios? En amargura. Usted no va a ser feliz. Usted tiene un vacío en su corazón con la forma de Cristo. Y solo la presencia del Espíritu Santo lo puede llenar.
Por eso es que hay cristianos que no viven la vida plena en el Señor, porque la presencia de Dios no está en ellos. Entonces, ¿cómo mira uno a los cristianos? Amargados. ¿Cómo mira uno a los cristianos? Enojados, sin gracia, sin amor, sin misericordia. ¿Por qué? Porque no procuran que la presencia de Dios viva en ellos. Entonces usted habla con ellos y no quieren ni hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está en sus vidas. Entonces, hermano, y el otro punto acá es que aquí me llama la atención, y me llamó la atención desde que lo vi. ¿Qué dice el profeta Eliseo, hermanos? Su alma está en amargura y Jehová, ¿cómo dice? Me ha encubierto el motivo y no me lo ha querido revelar. A veces han venido a mí personas, me dicen, hermano, ore por mí. Yo oro por ellos. Y me dicen, no le dijo nada el Señor. Y yo le digo, ¿con que no le dijo a Eliseo? Porque a veces somos adictos a la profecía, ¿verdad? Todo queremos que el Señor nos ande diciendo. Vaya, pues mira, mañana levantate a las 3, dice el Señor. Y no, ya sabe usted que hay que orar, pues. Pero a veces hay cosas que Dios no nos revela, pero bueno. Tenemos que sustentarnos, hermanos, en la presencia del Señor. Tenemos que resucitar la vida espiritual. Debe ser primera prioridad, es urgente. Segundo de Reyes 4:29 dice, entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo. Le dijo Eliseo a Giezi, toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare no lo saludes, si alguno te saludare no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Sin embargo, la mujer sunamita no estaba conforme y él le dijo, yo no quiero que mandes a un intermediario, yo quiero que tú vayas personalmente. La sunamita había entendido que la presencia de Jehová debe ser indispensable e insustituible en nuestras vidas. No hay sustituto para eso. Y Segundo de Reyes dice allí 4:31, que dice, hermano, Eliseo entonces se levantó y siguió a la mujer sunamita, y Giezi había ido delante de ellos, y Giezi había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero el niño, que dice, hermanos, no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, ¿qué le dijo? El niño no despierta. Y yo quiero concluir esta mañana, hermanos. Bueno, quiero llegar al aterrizaje ya. Giezi, el discípulo de Eliseo, el criado de Eliseo, Giezi representa a la iglesia religiosa sin poder, sin poder. Le dice Eliseo a Giezi, vaya y lleve mi vara, mi bastón, y cuando llegue donde está el niño muerto, póngaselo en la cara. Y el Giezi menos se la pasaba para allá, para acá, por aquí, por allá. Le daban ganas de pegarle. ¿Y qué dice al final? El niño no despierta. ¿Sabe qué pasa a veces con la vida espiritual de muchos de ustedes? ¿Qué dice el Señor, hermano? El niño no quiere despertar. El niño no quiere despertar. ¿Por qué? ¿Te va bien a ti? Bien. ¿Le va bien a tu marido? Bien. ¿Le va bien a tu hijo? Bien. Decía un predicador, el mundo todavía no ha visto una iglesia despierta por la presencia del Señor. Este mundo todavía no conoce de una iglesia avivada por el fuego del Espíritu Santo. Yo quiero decirle esta mañana, hermanos, a mí Dios no me mandó a pastorear muertos. A mí Dios me mandó a pastorear vivos. ¿O no dice así la Biblia que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos? De vivos.
¿Sabe qué es lo triste? Que la iglesia del Señor, consciente o inconscientemente, a veces la iglesia del Señor se convierte en un valle de huesos. ¿Acaso no así lo vio el profeta Ezequiel? No sé cuántos han pasado por Ezequiel 37. ¿Cómo vio el profeta Ezequiel, hermanos, a la nación de Israel? ¿Qué ves? Le dijo. Veo un valle de huesos secos en gran manera. Secos. Entonces, hermano, esta mañana terminemos viendo aquí cómo fue que Eliseo, hermano, resucita la vida de aquel niño. Dice el versículo 32 al 33: y he venido Eliseo a la casa. He aquí que el niño estaba, como dice, muerto, tendido en su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos. ¿Y qué hizo Eliseo, hermanos? Oró a Jehová. Si usted siente, hermano, que su vida espiritual languidece, solo hay un camino, uno solo. Enciérrese y busque al Señor en oración. Como le dijo Juan en Apocalipsis: cuida las cosas que están para morir. Si hay un poquito de vida todavía en ti, no dejes perderlo. Mire, déjeme decirle algo esta mañana, hermano. Todos un día fuimos llamados por el Espíritu Santo a venir aquí al altar a aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Sabe cómo estábamos allá afuera en el mundo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Allá estábamos muertos, tomando licor, mujeriando, prostitución, drogas, muertos en vida. Pero la gracia del Espíritu Santo nos alumbró un día y despertó la vida en nosotros. Y salimos de la muerte y venimos a Cristo, y esa vida, hermanos, empezó a resucitar en nosotros. Pero como somos descuidados, no hemos cuidado esa vida espiritual. Muchos hemos dejado que se adormezca, que languidezca y se muera. Y hay que hacer algo por volverla a resucitar. Y el primer paso es volver a buscar de Dios. Buscadme y viviréis, dice el profeta. Buscadme y viviréis. No hay sustituto, hermano, para la intimidad con Dios. Aquí es donde entran las cosas raras. Yo no me voy a poner a discutirlo. Si está en la Biblia, está en la Biblia. Pero mire lo que dice 2 de Reyes 4:34. ¿Qué dice? Después de que el profeta oró, subió y se tendió sobre el niño. ¿Y qué hizo, hermano? Puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él. ¿Y qué pasó, hermano, cuando el profeta se tendió sobre el niño? El cuerpo del niño entró en calor. Entró en calor. Dios quiere, hermano, que la morgue esta mañana reviva. Si el cuerpo de algunos se ha enfriado tanto, hermanos amados, si tu vida espiritual se ha enfriado tanto, se ha muerto tanto, que al menos hoy, esta mañana, nuestro cuerpo entra en calor espiritual. ¿Y qué es lo que hizo el profeta? Se acostó encima de él. Contacto, conexión, intimidad. Volviendo al tema de los bebés, como un bebé que se pega al pecho de su mamá y dice: se alimenta, se alimenta. ¿Está aquí conmigo? Cuando nació mi niña menor, hermano, mire, ella desde chiquita, dice mi esposa, desde que estaba en el vientre, ella bien activa. Y cuando mi hija nació, cada vez que ella tenía hambre, hacía unos gritos, hermano. Y hasta que le ponía el pecho, se tranquilizaba. Muchos de ustedes van a estar sin sosiego y sin paz hasta que no vuelvan a pegarse
a la presencia del Señor y alimentarse y a sustentarse de su gracia y de su amor. Van a estar intranquilos. No van a tener paz en su corazón hasta que vuelvan a pegarse a papá, como lo hizo Eliseo, boca con boca. Yo no sé si era respiración artificial, no sé, hermano amado, conexión de ojos, conexión de manos, pero estar pegados, otra vez con el Señor. Volver a pegarnos a la presencia del Señor, para poder, hermanos amados, que ese cuerpo agarre calorcito. El espíritu de muerte tiene que salir, hermanos. No sé cómo entró, por qué lo dejamos entrar, no sé por qué dejamos que muriera eso a vida en nosotros, pero tiene que salir. Quizás hay que tener paciencia. En mi caso personal como pastor, si algunos piensan que hoy los he regañado, no es cierto, hermano. Los he abrazado, los he amado. Regañar es otra cosa. Así que en 2 de Reyes 4:35 dice: volviéndose luego el profeta. No fue instantáneo, hermano. Revivir la vida de Dios en nosotros no es de un día para otro, no es de un ratito, no es de un evento. Así que volviéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió. ¿Y qué hizo el profeta, hermano? Y se tendió sobre él nuevamente. ¿Y qué pasó aquí? El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. No sé qué significa que estornudó 7 veces. Solo quiero pensar, hermano, que dice la Biblia que el demonio que sale, cuando regresa y ve la casa desordenada y vacía, ¿qué hace el demonio? Trae otros 7 espíritus con él. Claro, cuando hay descuido espiritual, hermano, si antes había 1, hoy hay 8. Hoy hay 7. Entonces, hermano, Eliseo ora por aquel niño y estornudó 7 veces. Decía el hermano Héctor Bojorquez, cuando él ministraba liberación, decía: sal en el nombre de Jesús, por oídos, por lágrimas, por esfínteres, por vómito, pero también por estornudos. Si esta mañana, hermanos, usted oye un estornudo, no es COVID, son espíritus de muerte que están saliendo. ¿Cuántos quieren resucitar esta mañana, hermanos amados? Recibir la vida de Dios nuevamente, recibir la vida de Dios en su corazón. Gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo 35, hermanos? El 36, pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Entonces llamó Eliseo a su discípulo Giezi y le dijo: llama a la tsunamita. Y Giezi la llamó, y entrando ella, ¿qué dijo, hermanos? Aquí está nuevamente la vida, recíbela. Aquí está nuevamente la vida espiritual, recíbela. Cierre sus ojos y su única oración, dígale al Señor: dame vida espiritual. Si yo me he vuelto un religioso, moribundo espiritualmente hablando, dame vida espiritual. Hágale esa sencilla oración al Señor esta mañana. Padre, usted puede hacerlo, Señor, una vez más. Que nosotros a veces vamos a la iglesia solo a cumplir un compromiso, no esperando nada, Señor. Pero esta mañana dígale: si quieres hacer algo en mi vida, Señor, hazlo, Padre amado. Si usted quiere hacer algo en mi vida, hágalo esta mañana, Señor.
Deme su vida espiritual, Señor. Salve nuestras almas. La vida espiritual se sofoca. Dígale, Señor, dame oxígeno, dame oxígeno. Dame oxígeno esta mañana. Inyecta tu vida en mis pulmones, Señor. Sopla en mi vida, Padre. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias.